Buenos días con todos. Es un placer para mí estar participando en el evento de NanoAndes 2011. La intención de esta charla no es, obviamente, describir todas las posibilidades que se tienen cuando se trata de aplicar espectroscopía al estudio de nanosistemas, ni mucho menos, ni tampoco siquiera discutir el innumerable conjunto de problemas que se tienen para hacer estas mediciones o esta aplicación, sino más bien enfocarnos en un par de situaciones interesantes que servirían como una pequeña introducción, digamos, en este contexto. En particular me gustaría hablar de lo que es el límite de difracción, que es un tema fundamental en la óptica clásica, y cómo este en algunos casos ha sido, digamos, vencido como límite en la aplicación de interesantes estrategias para hacer mediciones en nanosistemas. Para empezar, me gustaría discutir qué es la espectroscopía en general, cosas que ustedes posiblemente conocen, pero bueno, en realidad de lo que se trata en espectroscopía es de estudiar la interacción entre la radiación electromagnética, por ejemplo la luz, y la materia en todas sus escalas. Esta interacción, noten ustedes, siempre tiene una connotación de causa-efecto y en el sentido de que la radiación puede modificar la materia y esta a su vez puede modificar la radiación de tal forma de que la espectroscopía se encarga de extraer estas alteraciones, estos cambios, estos efectos y a través del análisis de los mismos pues trata de ayudar en la construcción de los modelos que describen eh, eh, la materia y la radiación en nuestra imagen actual del mundo. Estos efectos podrían ser, por ejemplo, noten ustedes la emisión o absorción de luz, la emisión de electrones, emisión de iones, si es que la radiación tiene suficiente intensidad, uno podría llegar a eyectar material, como en el caso de la ablación, o puede producir inclusive sonido, noten ustedes. Ahora, todo esto es conocido ya desde hace algún tiempo, ¿verdad? Newton fue el primero en darse cuenta de que la radiación electromagnética, es decir, la luz, estaba compuesta de un conjunto de colores. Esos colores, esta amplia gama de colores es lo que nosotros conocemos como el espectro de la radiación electromagnética y es lo que normalmente se ha afectado cuando uno hace mediciones o cuando un sistema, digamos, de radiación electromagnética interactúa con la materia. Aquí tienen en esta foto un ejemplo de esta situación en un ambiente natural, ¿no es cierto? Los dos arcoíris que se pueden observar en esta foto son justamente eh, el efecto de la dispersión de la luz por las partículas o las gotas de agua que están en la atmósfera. Asimismo, la bruma que ustedes ven en el fondo se debe al efecto de la dispersión, esto es scattering de la radiación electromagnética por partículas suspendidas en el aire. Esta scattering no provoca dispersión, es decir, no provoca cambios en los colores de la luz. Aquí hay otro efecto en las hojas, ¿no es cierto? Las hojas son verdes de los árboles y esto se debe a que ellas absorben gran parte de la radiación electromagnética y reflejan otra parte, la parte verde justamente que nos permite verlas. Detrás de esto, noten ustedes, hay también importante información acerca de los procesos biológicos que están ocurriendo en esas plantas, particularmente la fotosíntesis, ¿verdad? Bien, entonces el estudio de la espectroscopía muchas veces está ligada a la interpretación del funcionamiento de muchos sistemas físicos, químicos o biológicos. ¿Cómo se hace una medición espectroscópica? Bueno, creo que todos lo saben. Uno tiene una muestra y la excita de alguna forma, por ejemplo, enviando radiación electromagnética o luz. Esta muestra excitada es capaz de emitir cierta señal, la misma que nosotros podemos descomponer espectralmente y una vez descompuesta podemos analizar. Típicamente, en muchos casos podemos hacer también la cuantificación del efecto. Es decir, por ejemplo, si de lo que se trata es de identificar los elementos presentes en esta muestra de aquí, podríamos tal vez llegar a saber qué elementos están presentes y en qué cantidades. En muchos contextos, noten ustedes, el efecto de medir una muestra provoca también su alteración. Y en ese sentido, la muestra después de la medición ya no es la misma muestra original y podemos hablar también en ese caso de que la medición espectroscópica ha terminado en una preparación especial de esa muestra. ¿Qué ejemplos tenemos para recordarles la espectroscopía clásica? Bueno, aquí está uno de los más fáciles de entender. Tenemos una fuente de luz por aquí, por ejemplo, de amplia ancha de banda. Tenemos un gas aquí frío. Este gas lo sometemos a la radiación y al otro lado observamos qué es lo que pasa, es decir, después de la interacción. Pasamos la radiación a través de un sistema óptico. Dentro de este sistema óptico tenemos un elemento dispersivo. Este sistema dispersivo nos permite construir el espectro de la radiación que ha atravesado la muestra, ¿verdad? Y este lo observamos en un detector. En este caso el detector no es más que una pantalla. Eh, ¿Qué es lo que observamos? Bueno, observamos en este caso, no sé si se puede ver claramente, que dentro de lo que es la gama de colores que describen a esta fuente luminosa,
se observan unas líneas oscuras. Esas líneas oscuras corresponden a partes del espectro que han sido absorbidos por la muestra y que son muy característicos de él. Estas líneas espectrales son únicas y vienen a ser una especie de huella digital del material que está aquí. Algo parecido ocurre si ustedes a ese mismo gas, en lugar de iluminarlo, pues lo calientan o lo excitan de una manera adecuada. Si lo excitan de una manera adecuada, él puede emitir radiación electromagnética y esa radiación la volvemos a estudiar con nuestro sistema óptico y noten ustedes que ahora tenemos en el detector una colección de líneas espectrales en diferentes posiciones y con diferentes colores. Esas líneas espectrales coinciden necesariamente con las líneas que anteriormente habíamos observado, las líneas oscuras, porque corresponden a transiciones electrónicas de los mismos átomos pues, que están presentes en la muestra. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos tener una huella digital que identifica los elementos de la muestra y también si medimos la intensidad de las líneas muchas veces podemos estimar su concentración. Eso es más o menos cómo funciona la espectroscopía, una manera simple de verla, ¿no? Ahora, si nos enfocamos en nanoestructuras, nosotros debemos obviamente tener presente qué caracteriza a estos elementos, a estos sistemas físicos. Y la principal característica de un sistema nanoscópico es obviamente su tamaño. Deben ser estructuras, deben ser cosas que tengan menos de 100 nanómetros más o menos de tamaño. ¿Por qué? Porque a partir de esta escala de tamaños empiezan a aparecer efectos cuánticos muy importantes. Efectos cuánticos que podemos llamar de localización, como el caso de los puntos cuánticos. Efectos como el de que se tiene una gran superficie para un pequeño volumen, lo cual le da una gran reactividad a los sistemas nanoscópicos y entre otras cosas. Acá debajo hay, en esta lista de propiedades, hay un grupo de cosas que son más relevantes para nuestra discusión posterior. En particular, el tema de que la óptica que debemos usar para estudiar sistemas nanoscópicos tenemos que reverla porque acuérdense que existe el famoso límite de difracción que típicamente no nos puede permitir ver o no nos permite ver estructuras que sean más pequeñas que la longitud de la radiación. Y la radiación, digamos, la luz visible, típicamente podemos centrarla alrededor de los 500 nanómetros, es decir, 5 veces más grande que esto. Bueno, veamos cuáles son esos límites más importantes. Los límites más importantes clásicos que traemos hacia el mundo nano serían los efectos de tamaño, ¿verdad? Hay diferencias en esto, tiene que ver con el confinamiento de electrones en pequeñas estructuras, lo cual les da propiedades especiales. La intensidad de la señal es otro tema, por ejemplo, si ustedes tienen sistemas pequeños que emiten luz, obviamente la cantidad de luz también es pequeña y necesitan detectores adecuados. Tenemos efectos estructurales, por otro lado, que son capaces de colorear las cosas, que tienen que ver también con el foco, digamos, de un sistema óptico para hacer imágenes, es importante. Tienen que ver con el límite de difracción del cual ya empezamos a hablar hace un ratito, etcétera. Entonces, un ejemplo está en este pichito, en lo que tiene que ver con colores estructurales. Y vamos a discutir con un poquito más de cuidado a continuación. Bien, hablando de efectos de tamaño, quizá la pregunta que podríamos plantear de inicio es, ¿qué es lo que hace al oro dorado? Cuando uno piensa con detenimiento esta pregunta un poquito, se da cuenta de que en realidad no existen, pues, o que los átomos de oro no son dorados en sí. Los átomos, de hecho, no tienen ningún color. Entonces, en realidad, está claro que el color de una pieza de oro se debe a un efecto del conjunto de átomos, es una propiedad del agregado. Y eso es así en realidad, porque si ustedes estudian, por ejemplo, partículas de oro de 40 nanómetros de tamaño, por ejemplo, pueden darse cuenta que ellas pueden fluorescer en el azul. Partículas de 50 nanómetros en el verde y partículas de 100 nanómetros en el amarillo. Pero en realidad, si bien parece que ya vamos tendiendo hacia el color dorado, que es el que define al oro finalmente, resulta ser que no solamente es una cuestión del tamaño, sino también de la forma de la caja o de la estructura. Y en este caso, por ejemplo, vean ustedes una partícula especial de oro de 50 nanómetros puede emitir en rojo también. ¿Sí? Aquí hay ejemplos concretos de coloides o de suspensiones en las cuales algunos puntos cuánticos de la misma sustancia, digamos así, han sido diluidos. Noten ustedes que son capaces de fluorescer en muy diferentes colores debido justamente a su diferente tamaño. Ahora, esto en realidad no es que ya lo conocíamos, pero ya lo usábamos. Es decir, en muchos vitrales de la Edad Media ustedes encuentran coloraciones muy especiales que se deben a nanoestructuras, ¿no? A nanoestructuras que daban esos colores tan especiales y tan bonitos. Estos son necesariamente entonces efectos cuánticos de tamaño. Y eso define en gran medida las propiedades espectroscópicas de los sistemas cuánticos. ¿Dónde está la explicación? Bueno, les quiero hacer acuerdo a aquellos que tal vez ya lo estudiaron o a aquellos que no, rápidamente indicar que si ustedes tienen un sistema cuántico limitado en tamaño, como un pozo infinito de potencial, las propiedades físicas de ese sistema cuántico son las siguientes. Primero,
el espectro de energías está cuantizado, es decir, tenemos un conjunto de niveles discretos de energía a los que podemos acceder. Aquí están algunas formulitas para ayudarnos a ver eso. Segundo, la función de onda, es decir, la descripción de la partícula en sí dentro de este espacio potencial tiene algunas propiedades interesantes, como por ejemplo el hecho de que muestra una partícula confinada a moverse dentro de esta estructura, nada más. Bien, si ustedes fueran a preguntar por las propiedades de emisión o absorción de un sistema cuántico de este tipo, dense cuenta que las únicas opciones para inducir saltos electrónicos o producir radiación a partir de saltos electrónicos es a través de estos niveles discretos. Es decir, si queremos excitar a un electrón dentro de este pozo potencial, puede acceder a alguno de estos niveles y por lo tanto absorber radiación que le lleve de uno a otro nivel. O al mismo tiempo, o si es que el sistema está excitado, digamos en alguno de los sistemas elevados, puede volver a alguno de los niveles inferiores emitiendo radiación en una longitud de onda que está íntimamente determinada por esta cantidad de aquí y por este n cuadrado de acá. Ahora dense cuenta que aquí L está presente. L es el tamaño del pozo cuántico, el tamaño del sistema nanoscópico. Y esto quiere decir que nosotros en principio podemos modificar esa estructura energética, es decir, modificar las propiedades de emisión y de absorción de esta nanoestructura si cambiamos la longitud del mismo, como vimos hace un rato, ¿verdad? Esto explica un poquito entonces cómo funcionan estos sistemas confinados. Bueno, entonces